Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y esta es la palabra fiel. Día 39. Comencemos. Y bueno, pues, ¿qué es la idolatría? Asimismo, la religiosidad. Es la adoración excesiva de personas, objetos, imágenes e ideas, teorías y conceptos de acuerdo a la diversidad del pensamiento finito, que crean dogmas, mitos y leyendas de lo desconocido. Ciertamente hace 2000 años Jesucristo vino a desvelar nuestros ojos, vino a quitar ese velo de los mismos para que nosotros pudiésemos ver cuán grande es el vasto conocimiento de Dios y asimismo el poder que por medio de esa dimensión espiritual Dios manifiesta a la vida de los hombres. Y bueno, pues, ¿cuál es la raíz de que, pues ciertamente, ese patrón de religiosidad, ese patrón de idolatría, se repita al día de hoy? Y bueno, pues esa raíz es el primer hombre creado por Dios. Dios crea a este primer hombre con un solo mandamiento, que es multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y bueno, pues este primer hombre tiene un intelecto en el cual él puede entender ciertamente lo que Dios quiere como propósito de multiplicarse y llenar la tierra juntamente con su varona. Y bueno, pues asimismo él tiene un lenguaje con el cual puede entablar un diálogo con Dios y Dios asimismo con él. Y bueno, pues es ahí donde comienzan sus descendientes, sus generaciones, pues a divagar ciertamente en el cómo y en el por qué ese Dios creador demanda de, pues ciertamente de su padre, que es el primer hombre, eh, pues eh, ese primer mandamiento, digámoslo así. Y bueno, pues es ahí donde comienzan a querer explicar lo desconocido, a querer entender lo que no conocen, lo que no saben a ciencia cierta, y empiezan a construir ciertamente eh, pues dioses, deidades, a imagen y semejanza de ellos mismos. ¿Por qué? Porque como ya les había comentado, tenemos un conocimiento finito que de acorde a lo que nosotros pensamos, deseamos, creemos e imaginamos, es como nosotros le damos ciertamente las bases a pues ciertamente a esas teorías, a esos mitos, a esas leyendas del cómo es Dios. Y bueno, pues ciertamente hasta nombre le ponemos, o más bien le ponen, y hacen figuritas del mismo o de los mismos. Y bueno, pues es con ese fin el cual Dios crea al primer hombre con ese solo mandamiento. ¿Por qué? Porque al desconocer a ciencia cierta a Dios, pues los hombres empiezan a desarrollar ciertamente culturas, ciertamente naciones, ciertamente religiones, dogmas y doctrinas en automático, digámoslo así, que por reflejo. Y bueno, pues eh, ya una vez pues multiplicada la gente sobre la faz de la tierra, pues obviamente empiezan a tener conflictos de acorde a, pues ciertamente pues a, digámoslo, fanatizarse, sí, pero ciertamente pues a defender nuestras propias creencias o sus propias creencias, a defender lo que ellos creen que es Dios. Y bueno, pues desarrollan y en ese momento, en ese preciso momento, pues obviamente empiezan a desarrollar gobiernos. No es que la iglesia haya salido del gobierno o de la idea de un gobierno, sino más bien el gobierno sale de la idea
pues ciertamente de una religión. Y bueno, pues empiezan a conflictear y la maldad de los hombres por no saber, no conocer al Dios verdadero, lamentablemente pues multiplican la maldad, digámoslo así, y pues obviamente con ello acarrean infinidad de faltas, infinidad de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y es con ese fin con el cual Dios crea a Adán, con el fin de que todas aquellas personas, todas aquellas, pues sí, culturas, naciones, pueblos, conocieran a Dios por medio de Adán como un ejemplo, digámoslo así, pues para revelarse ante los demás hombres, ante los demás pueblos. Y bueno, pues nosotros conocemos pues lo que pasó ciertamente en el Edén. Y bueno, pues no es que Dios se haya equivocado, sino que podemos ver que ciertamente Dios nos muestra que en nuestra imperfecta condición, hablando de la carne, podemos ser presa fácil ante el enemigo de la vida. Y es por eso que ya una vez abordada Eva por medio de la serpiente, pues ciertamente caen en pecado, en esa infracción a la cual Dios pues les había demandado obediencia y que pues resultó en ser todo lo contrario. Y bueno, pues ese es el fin con el cual Dios crea a Dios, sí, para que la gente, obviamente los pueblos que ya existían, que ya habitaban la tierra, pues suavemente se acercaran a Dios por medio de conocerlo a través de Adán, que es pues ciertamente el modo, digámoslo así, imperfecto en cuanto a nuestra carne, porque todos los días tenemos fallas, todos los días nos equivocamos y bueno, pues la maldad en aquel momento pues ya era mucha, que podemos ver en Caín, su primer hijo, que se levanta contra Abel, su segundo hijo de Adán, como obviamente Caín mata a Abel. Y bueno, pues ese es un reflejo también de que pues no había en su momento pues un régimen, no había una ley, no había un marco jurídico y la gente podía tomar la vida de cualquiera en el momento que lo quisiera, hablando de darle muerte. Por eso precisamente Caín le pide a Dios que pues le ponga una marca porque ciertamente temía que la demás gente o la gente que ya habitaba pues la tierra, descendientes y generaciones del primer hombre, pues obviamente le mataran, tomaran su vida y le mataran. Sin embargo, pues Dios, aún así en su misericordia, le permite hacer su propia familia, sí, tomando obviamente una hija de aquel primer hombre creado por Dios, ya de sus descendientes y generaciones, y bueno, pues le permite crear su propia nación y le puso por nombre Enoch, Enoch, si no mal recuerdo, el nombre de su primer hijo a esa ciudad. Y bueno, pues no es ni con Caín, no es ni con Abel, pues obviamente ya Abel había derramado su sangre sobre la tierra por causa de Caín. Y bueno, pues es ahí en el momento en el que Dios menciona el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque infringió en contra de su hermano. Y bueno, pues no es ni Caín ni Abel, sino Set, el tercer hijo de Adán, que ciertamente a los 100 años Dios le sustituye a Abel, como lo vimos en algún capítulo anterior, y Eva así lo refiere. Este es Set quien sustituye a Abel. Y obviamente por medio de Abel, pues ya, perdón, por medio de Set, pues obviamente él, viendo que las mujeres de los hombres son hermosas, pues él toma para sí su primer mujer y así igualmente pues sus descendientes. Y bueno, pues la maldad no dejaba de ser, aun cuando pues ya sus descendientes de Set
empiezan a invocar el nombre del Dios verdadero, llamémosle Jehová, llamémosle Yahvet, como queramos decirle, ciertamente el referente, como ya les había dicho, de su verdadero nombre, que obviamente pues ya lo manifestó a través de Jesucristo. Y bueno, pues ya la maldad ya se había multiplicado y era mucha al tiempo de Noé, quien pues Dios obviamente salvaguarda la vida del hombre a través de él, de su esposa, de sus hijos y las hijas, o más bien sí, las hijas del primer hombre creado por Dios, hechas sus nueras, pues obviamente sus mujeres de sus hijos. Y bueno, pues ese es el por qué Dios tiene que crear un diluvio para que pues obviamente pueda raer la maldad de sobre la faz de la tierra. Y bueno, pues ya una vez los hijos de Noé sobre las llanuras de Turquía, pues obviamente Dios le vuelve a dar el mismo mandamiento que le dio al primer hombre, perdón, creado por Dios, a los hijos de Noé, que en este caso es Cam, Sem y Jafet. Y bueno, pues eh, ya una vez pues renovadas todas las cosas, aún los mismos hombres, pues podemos darnos cuenta por medio de Nimrod, que aparece en la escena, pues hace 2500, casi 3000 años atrás, antes de Cristo, perdón. Y bueno, pues es bastantísimo tiempo antes de que las tablitas sumerias se escribieran. Y bueno, pues Nimrod es el nieto directo de Noé, hijo de Sem, que pues ciertamente aun cuando él conocía la historia correcta por parte de su abuelo Noé y su padre Sem, no importándole un bledo, o más bien no importándole nada, importándole poco, él que era un cazador de renombre y mirando que la gente, o en este caso sus mismos descendientes, sus familiares le idolatraban, pues obviamente él, pues mirando que puede manipular a la gente, pues hace y comienza a crear su propia historia, su propia cultura, que en este caso es el imperio babilónico. El imperio y bueno, obviamente pues la historia de Babilonia, la cual hasta el día de hoy no desconocemos. ¿Por qué? Porque ciertamente aún él conociendo la historia correcta de lo que sucedió con su abuelo Noé, de parte del Dios verdadero, le importa un bledo y empieza a crear su propia idea, su propia historia, sus propios mitos, sus propias leyendas, y lo podemos ver plasmado en las tablitas sumerias, si ciertamente sus dioses tienen hambre, sus dioses tienen necesidad de oro, y como ya lo habíamos visto en algún capítulo anterior, pues ciertamente es porque ellos empiezan a manipular por medio de las religiones, de las culturas, de esas deidades y dioses que se crean en cada una de ellas, pues a los mismos hombres y esclavizarlos a modo de que hagan conforme a lo que ellos desean, hablando de pues ese poder que tenían, de poder manipular a la gente a través de mitos y leyendas. Y bueno, pues aquí volvemos a ver nuevamente el mismo patrón del primer hombre o de sus descendientes más bien, de sus generaciones, pero lamentablemente Nimrod pues no tiene disculpa porque él conocía la historia correcta y sin embargo no le importó e hizo lo que quiso. Y bueno, pues ese es el mismo patrón que al día de hoy se repite en infinidad de, pues obviamente todas las culturas y dioses, deidades, ideologías, teorías, mitos, leyendas, sectas, cultos que van en contra de la voluntad de Dios. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hace que los hombres caigan en el mismo error? Aquí podemos echar por tierra nuevamente
evolución del hombre por medio de Darwin, porque somos el mismo hace 6.000 y hace, de acuerdo a la arqueología, hace 7.000, 8.000 años atrás, antes de Cristo, de acorde a los descubrimientos de ese templo de Göbekli Tepe en Turquía, que ellos mencionan una edad de 12.000 años de hoy hacia atrás. Y bueno, pues es de acorde según la arqueología. Y bueno, pues ciertamente, como les decía, pues echamos por tierra esa teoría. Lamentablemente el hombre es el mismo y cae en el mismo patrón. ¿A causa de qué? Bien, mi Señor Jesús, como les dije, hace 2.000 años vino a desvelar y a revelar el poder, sí, el poder tripartita, pero ese conocimiento vasto de Dios que es infinito, no es finito como el de los hombres. Y bueno, mi Señor Jesús dice de esta manera, para que podamos entender, y dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos. Y bueno, pues ¿quiénes son estos fariseos? Pues ciertamente ya les había comentado que son los doctores e intérpretes de la ley mosaica y asimismo los eruditos en su momento. Y bueno, pues ellos son los que le preguntan de esta manera y le dicen así, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios que por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a la madre muera irreversiblemente. Y, y ese mandamiento que refiere Jesucristo, pues es parte de ese marco jurídico que Dios pues creó, como ya lo habíamos visto en algún capítulo anterior, pues ciertamente para que todo hombre esté dentro de ese marco jurídico y aquel que esté fuera del mismo, pues obviamente pague pena y culpa por causa de su infracción. Y bueno, pues lo refiere de esta manera mi Señor Jesús. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y dice así, y pues ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué? Porque ciertamente al día de hoy, desde entonces, hablando ya de Nimrod, al día de hoy, pues el mismo patrón sucede en cada cultura, en cada deidad, en cada dios, en cada, pues sí, Dios creado a imagen y semejanza de los hombres, porque nada tiene que ver con el Dios verdadero, celestial, pues todos los hombres sobre la faz de la tierra desde hace 3.000 años antes de Cristo al día de hoy, pues ciertamente son los mismos y manifiestan los mismos patrones que son deseos, necesidades, pues ciertamente errores, pasiones de los mismos hombres. Y todos son hechos a imagen y semejanza de los mismos dioses. Y lamentablemente hoy en día pues hay ciertamente iglesias, religiones que crean a sus propios santos y Marías para toda ocasión. Y no difiere de ninguna cultura, no difiere de ninguna otra religión. Hacen lo mismo y se vuelve a repetir el mismo patrón una y otra vez. Es por eso que mi Señor Jesús es explícito y dice que por causa de sus tradiciones, por causa de mandamientos de hombres, teorías, historias, leyendas, fábulas, los hombres se separan de ese marco jurídico, de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahora cualquier religión, cualquier ideología, cualquier secta te dice,
no cumplas esos 613 mandamientos. Dios se equivoca. La verdad está en nuestra secta, en nuestro culto, en nuestra historia, en nuestras fábulas, en nuestras leyendas. Y lamentablemente hacen que toda la gente que cree en ellos, pues obviamente, caigan en el mismo error de aquellos quienes se ponen delante de ellos como sus líderes. Y bueno, pues asimismo, dice mi Señor Jesús, eh, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y lamentablemente el mundo está lleno de doctrinas, el mundo está lleno de ciertamente de dogmas, de culturas, deidades, de dioses, que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que dicen los mismos hombres, todos los caminos te llevan a Dios, pero ¿a cuál Dios? Al Dios que ellos mismos crearon a su idea, a su imagen y semejanza, no al Dios verdadero que manifiesta una vida eterna para todos aquellos que crean y le reciban. Y es por eso que el Dios verdadero se hace manifiesto a la vida del hombre hace 2000 años, ya pues ciertamente de una vez y por todas, en una forma en la cual, pues fuera de ello, ya no habrá más oportunidad. Y bueno, mi Señor Jesús dice asimismo, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra a la boca contamina al hombre. ¿Por qué? Porque esos fariseos le habían dicho que no se lavan las manos cuando comen pan. Y bueno, pues dice así mismo, no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y obviamente esa mala información, esas malas ideas, todo eso que los mismos hombres crean, deidades, dioses, leyendas, mitos y todo aquello que lamentablemente va en contra de la voluntad de Dios, es lo que contamina a los hombres, porque por cada secta, por cada religión, por cada cultura sobre la faz de la tierra, muchas gentes están fuera del orden de Dios por causa de creer en mentiras obviamente causadas por el mismo enemigo de Dios, porque él está fuera del marco jurídico de Dios, está fuera, está pues ciertamente de la ley de Dios y quiere arrastrar a toda la multitud fuera del propósito de Dios en sus vidas y quiere pues por medio de todos aquellos que ignoran la escritura y el poder de Dios, pues ciertamente llevarlos a su propia ruina. Y bueno, pues dice a sí mismo mi Señor Jesús. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, hablando nuevamente de Jesús, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Todo aquel que esté fuera de ese marco jurídico, todo aquel que cree e invente sus propias mitos, leyendas, sus religiones, sus culturas, está fuera ciertamente y será echado fuera, como lo dice mi Señor Jesús. Pues así mismo responde y dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y bueno, pues mi Señor Jesús vino a sellar con su propia sangre ese nuevo pacto que al día de hoy es manifestado a la vida de los hombres sobre la faz de la tierra. Todo aquel que quiera realmente inclinarse a lo correcto buscando a Dios, buscando el favor de Dios, pues solamente obtendrá vida nueva. Mas sin embargo, todos aquellos que lamentablemente defiendan con capa y espada sus propias ideas y ciertamente sus propias religiones, sus propios dogmas, sus propias culturas, lamentablemente serán echados fuera.
Y bueno, pues ese es el patrón que se vuelve a cumplir en los hombres hasta el día de hoy. Y bueno, pues dice así mi Señor Jesús, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, refiriéndose obviamente sí a esos fariseos, pero de entre ellos había un grupo que se llamaba saduceos, no sé si al día de hoy todavía exista, pero bueno, esos saduceos, que eran también eruditos de la materia, creían en la reencarnación, no en la resurrección. Y la reencarnación lamentablemente aplica para todo hombre creyente o no creyente, pues al día de hoy todas esas ideologías que parten de esa reencarnación lamentablemente pues van en contra de la voluntad de Dios y pues ciertamente no difiere entre ellos que son saduceos, que son eruditos al día de hoy con todas esas mentiras ideológicas que inventan los propios hombres. Y bueno, pues a ellos se refiere Jesús de esta manera. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Si ellos que eran eruditos, si ellos que eran pues ciertamente los doctores de la ley o parte de ellos, pues obviamente no entendían, pues lamentablemente imagínense todos aquellos que se levantan en su propio nombre, no porque así lo haya querido Dios, sino en su propio nombre para hacer su voluntad, a hacer pues ciertamente sus propias, digámoslo así, doctrinas, sus dogmas, sus religiones, sus culturas. Y bueno, pues así les dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Y esto obviamente lo está refiriendo a todos aquellos que le recibimos y creímos en Él. Y ciertamente al día de hoy, todos aquellos que ya fallecieron creyendo en Él son los que se levantarán de entre los muertos, como así lo refiere Dios, que pues ciertamente los muertos muertos están y no se levantarán solo hasta que Dios ciertamente los llame, los levante para el juicio final, que obviamente pues les demandará a cada uno de acorde a lo que hicieron en contra de la voluntad de Dios. Y bueno, pues ciertamente todos aquellos que creímos y que le recibimos, pues si hoy falleciéramos, nos levantaremos de entre los muertos, porque los muertos, como ya les dije, muertos están. Y bueno, pues dice así, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, porque ciertamente Dios no es Dios de Nimrod. Él, a causa de sus propias maledicencias y de sus propias consecuencias a causa de infringir en la ley, en ese marco jurídico de Dios, lamentablemente está muerto y muerto seguirá hasta que Dios lo levante en el juicio final. Y bueno, pues ese es el patrón por el cual ciertamente los hombres vuelven desde hace 6,000, 7,000 años atrás, antes de Cristo, al día de hoy, pues vuelven a manifestar esa idolatría, esa religiosidad, el ser dogmáticos por causa de no entender y sobre todo por ignorar la escritura y el poder de Dios. Y bueno, pues ese es el motivo. Leo sus comentarios y nos vemos en la próxima.